El Barça levanta su segundo título de la temporada tras ganar al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. En el vídeo de hoy analizaremos la gran primera parte del FC Barcelona, la reacción del conjunto de Carlo Ancelotti tras el descanso y los cambios de Hansi Flick para darle un clásico más, y ya van 3 este año, a los azulgrana. Empezamos el vídeo como siempre analizando las formaciones de ambos equipos para esta final de la Copa del Rey. El Barça de Hansi Flick, que volvió a jugar con un esquema muy habitual esta temporada. De hecho, en el partido de ayer era un claro 3-2-2-3 o 3-4-3 si se juntan los 4 futbolistas del centro del campo, pero en todo caso un 3-2-2-3 sobre el papel, cerrando con Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Jules Koundé. Jugó Gerard Martín como el lateral izquierdo. Había alguna duda de si podía entrar Héctor Ford después de su buen partido en Liga, pero finalmente Flick apostó por un Gerard Martín que seguramente te puede dar mejores garantías defensivas que Ford, al menos a la hora de defender. Luego Lamine Yamal con toda la banda derecha para él y encarando constantemente a un Fran García que sufrió bastante cuando lo tuvo que parar o frenar en el 1 contra 1, con Pedri y De Jong en la base de la jugada, formando el doble pivote habitual, con el canario siempre con algo más de recorrido, con algo más de facilidad para llegar a zonas de 3/4 de campo, y con Ferran Torres y Dani Olmo, ambos jugando bastante por dentro, junto con un Rafinha que prácticamente en todas las acciones ofensivas del Barça era el jugador más adelantado, el que constantemente buscaba los desmarques, como luego veremos, y el que permitía hundir de alguna forma la defensa del Real Madrid para que luego los espacios aparecieran para Ferran Torres y para Dani Olmo en esa zona de 3/4 de campo entre defensa y centro del campo del Real Madrid. Un Real Madrid que por su parte varió un poco su formación respecto a otros clásicos, porque lo habitual en fase defensiva era que el conjunto de Carlo Ancelotti defendiese con un 4-4-2, dejando a Vinicius y a Bellingham o a Mbappé cuando jugaba pues como los dos hombres más adelantados. En este caso el técnico italiano apostó por un 4-1-4-1 con la idea ya no solo de intentar cerrar los espacios entre líneas por los que tan bien se mueven los jugadores del Barça, sino meter a Tchouaméni entre la defensa y el centro del campo para que los jugadores tipo Ferran Torres, Dani Olmo y Rafinha, que se mueven por esa zona siempre con bastante comodidad, pues no pudiesen quizá encontrarse tan fácilmente con la presencia de un jugador como Tchouaméni. Luego veremos cómo, pese a esa formación y esa idea inicial de Carlo Ancelotti, el Barça consiguió igualmente encontrar superioridades numéricas en esa zona del terreno de juego. En este vídeo iremos de forma cronológica. Primero analizaremos ahora mismo la gran primera parte del Barça, donde el equipo de Hansi Flick es muy superior al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Luego veremos cómo tras el descanso hay un cambio de guión y digamos que el Barça da un paso atrás, un poco por los cambios que también introduce Ancelotti sobre el terreno de juego, entre ellos el de Mbappé, pero no es el único. Y acabaremos analizando también cómo los propios cambios de Hansi Flick permiten que el Barça vuelva a hacerse con el control del partido y acabe finalmente ganando la final. En todo caso, empezamos por ese buen primer tiempo del Barça, que se debe decir que sobre todo en la presión estuvo muy acertado, y un Real Madrid que apenas en la primera parte pudo dar 2 o 3 pases consecutivos. Fijaos en esta presión que es la habitual del Barça esta temporada, como siempre coloca una primera línea de 2 futbolistas, en este caso formada por Lamine Yamal y por Rafinha, ya preparados en la frontal del área para saltar una vez Courtois inicie el juego. Tanto Lamine como Rafinha van a ir siempre a toda velocidad a por los centrales una vez Courtois le entregue el balón a uno de ellos, ya sea Asensio o Rudiger. Por detrás de Lamine y Rafinha están De Jong y Pedri preparados para saltar sobre Tchouaméni y sobre Fede Valverde en caso de que el balón vaya a ellos. Obviamente Courtois no le va a entregar el balón ni a Tchouaméni ni a Fede Valverde, porque están siempre muy cubiertos, ya no solo por Pedri y por De Jong, sino que por delante también de alguna manera pues Rafinha y Lamine Yamal incomodan bastante. Y finalmente la presencia de los laterales del Barça en campo rival y muy arriba sobre el terreno de juego, por lo que ya nos evidencia que es una presión muy valiente, muy atrevida,
tímida, con Koundé saltando pero no del todo sobre Fran García, y Gerard Martín un poco lo mismo, salta pero no del todo sobre Lucas Vázquez. Eso lo hacen los jugadores del Barça porque si Koundé y Gerard Martín van con todo hacia los laterales del Real Madrid y por lo tanto suben su posición más o menos a la altura de la que están Rafinha y Lamine Yamal, en ese caso el Barça correría el riesgo de que luego, si el Madrid sale bien con el balón jugado, hubieran muchos espacios en defensa porque habrías perdido a tus dos laterales a la hora de defender. Por eso, tanto Koundé como Gerard Martín se quedan en una zona intermedia entre la defensa y el ataque para que les dé tiempo, en caso de que reciba Fran García, de saltar sobre el Koundé, pero en caso de que reciba, por ejemplo, Vinicius, pues el propio Koundé tenga tiempo de retrasar su posición y de pues intentar llegar hacia el futbolista brasileño. Con balón el Barça volvió a estar muy fino desde el inicio de la jugada, sobre todo porque el Real Madrid priorizaba cerrar cualquier tipo de línea de pase con Pedri o con De Jong, por lo que tanto Bellingham como Fede Valverde estaban pendientes del canario y del futbolista holandés, de ahí que los espacios aparecieran entre extremo y centrocampista del Real Madrid. Por ejemplo, en este caso entre Rodrigo y Valverde se abre un espacio muy grande para que Íñigo Martínez encuentre un pase muy sencillo hacia un Rafinha, que es el hombre que en este caso baja bastante a recibir hasta campo propio. Una vez recibe el futbolista brasileño, fijaos cómo tiene tiempo de recibir y de girarse ya de cara a campo rival, como Lucas Vázquez salta sobre él pero lo hace tarde, y cuando ya Rafinha puede entregársela hacia un Ferran Torres que también pues viene un poco a acompañar la jugada de Rafinha, y cuando recibe el exfutbolista del Valencia del Manchester City, pues fijaos como el Barça en apenas 3 pases supera 2 líneas de presión del Real Madrid y con la posibilidad de que Ferran Torres progrese hacia campo rival. Y son jugadas constantes en las que el Barça supera con facilidad ese 4-1-4-1 que comentábamos del Madrid de Carlo Ancelotti. En este caso es una jugada iniciada por Koundé en el costado derecho, le aprieta de forma tímida Ceballos en esa presión. Fijaos cómo es De Jong el jugador que aquí viene a recibir ante un Bellingham que seguramente pues no está del todo encima del futbolista holandés como debería, para evitar que ese balón le llegue a De Jong, que puede recibir bien el pase. Y fijaos cómo cuando recibe De Jong, el Barça lo único que tiene que hacer es jugar al primer toque con una velocidad de balón pues más o menos alta para encontrar al hombre libre, que en este caso es Lamine Yamal, que es el que viene a recibir en campo propio, y una vez recibe el futbolista del Barça, fijaos todo el espacio que tiene para conducir y para continuar con la jugada, por lo que cuando el Real Madrid presiona, aunque sea de forma tímida, el Barça supera esa presión de forma bastante fácil, con la aparición ya sea de algún jugador de su doble pivote, es decir, o de Pedri o de Frenkie de Jong, pero sobre todo con los descensos de jugadores como Rafinha, como Dani Olmo o como en este caso el propio Lamine Yamal. Por donde más daño hizo el Barça al Real Madrid en el partido de ayer fue de nuevo por dentro, porque es una zona por la que juntan a muchos jugadores en distancias cortas y además son futbolistas de mucha calidad que en espacios reducidos pueden combinar a una velocidad y con una agilidad que es muy complicado de defender para cualquier equipo rival. Pero fijaos en esta acción cómo es Pedri el que la inicia desde la base de la jugada. En este caso el Madrid prioriza quizá ya no presionar tanto a Pedri o a De Jong, sino intentar al menos cerrar el espacio entre línea defensiva y línea del centro del campo, algo que ya os comento que no consiguen en absoluto, porque fijaos como aquí Rodrigo se confía, deja quizá la puerta demasiado abierta entre él y Fede Valverde para que Pedri pueda encontrar la posición libre de marca de Rafinha. Fijaos como comentábamos que el 4-1-4-1 del Madrid estaba pensado para que Tchouaméni pues intentase pues cerrar el pase de los pivotes del Barça, ya sea de Pedri o de Jong, con los jugadores que se mueven por dentro, es decir, con Rafinha, Ferran o Dani Olmo, pero claro, al haber 3 jugadores del Barça que se mueven por esa zona, por uno solo del Real Madrid, que es Tchouaméni, que intenta cerrarlos, pues estás claramente en inferioridad numérica. Y fijaos como aquí Tchouaméni, con el único que puede estar es con Dani Olmo, pero deja libres de marca tanto a Ferran Torres y tanto a Rafinha, además que ni Rüdiger ni Asensio saltan sobre los jugadores del Barça, es decir, no están encimando sobre ellos, sino que están manteniendo una posición más pasiva, lo que permite que Rafinha reciba el pase de Pedri y una vez lo haga pueda combinar de primeras con Ferran Torres. Ahora sí, cuando Ferran Torres recibe, fijaos cómo puede girarse ya de cara a campo rival, no le salta ningún central del Real Madrid, por lo que el Barça, de nuevo en pocos pases y con una circulación de balón bastante ágil, consigue superar esas 2 primeras líneas de presión del Real Madrid y con posibilidad de progresar, porque en este caso por el costado izquierdo se desmarca con mucho criterio Gerard Martín.
Vemos más jugadas que ejemplifican cómo el Barça juega por dentro. Ahora el Real Madrid, el error que comete es saltar de forma tímida o estar más pendiente del doble pivote del Barça formado por De Jong y Pedri, que no de cerrar los espacios en 3/4 de campo. Y aquí vemos como Bellingham, ya con su posición corporal, indica que está bastante pendiente de De Jong, lo mismo con Fede Valverde, pendiente de Pedri, y en ese espacio entre ambos jugadores del Real Madrid es por donde aparece la línea de pase de Íñigo Martínez hacia Ferran Torres, que está libre de marca. De nuevo, ¿por qué está Ferran libre de marca? Bueno, pues porque por un lado Rafinha es el que fija tanto a Raúl Asensio como a Rüdiger, permitiendo que ninguno de los dos centrales del Real Madrid salte sobre Ferran Torres, pero es que además, fijaos cómo al moverse tanto Ferran Torres como Dani Olmo por dentro, Tchouaméni solo puede estar pendiente de uno de ellos, no de los dos, porque está, como decíamos antes, en inferioridad numérica, y eso permite que el hombre libre sea Ferran Torres para recibir el pase de Íñigo Martínez, que rompe líneas. Una vez recibe Ferran, tiene tiempo de controlar, de girarse hacia campo rival, y fijaos cómo Rüdiger le entra, pero claro, cuando Rüdiger le salta, Ferran ya ha visto a Rafinha por delante suyo, le puede entregar el balón al brasileño, y fijaos que cuando Rafinha recibe, el Barça puede continuar con una acción que vuelve a ser muy prometedora de peligro. Vemos una más de este tipo de acciones. Ahora la inicia Cubarsí en la fase de salida del balón en campo propio. Fijaos como Bellingham está algo pasivo en esa presión sobre Pedri y abre la puerta a que Cubarsí encuentre al futbolista canario ya en campo rival. Clave es de nuevo la posición de Dani Olmo para llevarse toda la atención de un Tchouaméni que no puede saltar a por Pedri. Esto permite que el canario reciba, pueda conducir porque tiene espacio para hacerlo y llegue prácticamente hacia 3/4 de campo con total libertad, por lo que el Barça, por mucho que el Madrid jugase con ese 4-1-4-1, con la posibilidad de Tchouaméni de intentar cerrar los espacios en 3/4 de campo, como el equipo de Hansi Flick acumula hasta 2-3 jugadores en esa misma zona, siempre encuentra la manera de tener superioridad en esa zona del terreno de juego. Vemos ahora en la pizarra táctica lo que os comentaba de la posición de Tchouaméni. La idea del Real Madrid y de Carlo Ancelotti era que Tchouaméni se moviese por esa zona que estáis viendo, cubriendo a un Ferran Torres, que es el que viene muchas veces a recibir, haciendo un poco el papel de Robert Lewandowski, de aguantar la pelota de espaldas a portería. El problema es que el Barça justamente en esa zona junta también a Dani Olmo y también a Rafinha, por lo que fijaos que en este caso, si Cubarsí inicia una jugada y envía el balón hacia Íñigo Martínez, lo que puede pasar es lo siguiente. Por un lado, puede ser que Pedri, por ejemplo, venga a recibir el balón muy cerca de Íñigo Martínez al pie. Eso podría hacer que Valverde salte un poquito sobre el futbolista canario, permitiendo, por ejemplo, que Rafinha esté solo y libre de marca. En este caso vemos como el brasileño es un jugador que siempre constantemente busca muchos desmarques al espacio, por ejemplo aquí para fijar a Asensio. Podría ser que Ferran Torres viniese a recibir el balón aquí para buscar un posible pase de Íñigo Martínez. Por eso digamos que Ancelotti apuesta por Tchouaméni para que vaya a cubrir ese pase y por lo tanto al estar encima de Ferran no haya línea de pase de Íñigo con el futbolista ex valencianista, pero aquí es donde aparece la clave, que es la más importante de todas, porque fijaos como De Jong está cubierto por Bellingham, pero nadie está cubriendo a un Dani Olmo, que si hace, y lo vamos a ejemplificar con una línea, a ver si podemos. Si aquí lo que hace Dani Olmo es venir a esta zona, una zona donde es indetectable, pues es muy probable que nadie le siga. Olmo llegue aquí y fijaos cómo ahora, con Valverde siempre pendiente de Pedri, Íñigo encuentre el pase hacia el hombre libre que es Dani Olmo. Y diréis, ¿por qué Rüdiger y Asensio no saltan sobre Olmo? Bueno, pues no lo hacen por un motivo muy sencillo. Si Rüdiger saltase aquí sobre Olmo, lo mismo con Asensio, por ejemplo, podría aparecer la oportunidad de que al haber tanto espacio, y ahora lo voy a ejemplificar también con una línea, al haber tanto espacio en esta zona, pues en esa zona justamente se podrían mover jugadores como un Lamine Yamal, que por ejemplo podría atacar este espacio, y al salir Rüdiger con Dani Olmo, si Olmo se gira y encuentra un balón hacia esta zona por la que se mueve por ejemplo Lamine Yamal, pues el Barça marca un gol con mucha facilidad porque se planta en un 1 contra 1. Por eso digo que
Es muy importante el hecho de que el Barça juegue con 3 jugadores en una zona del terreno de juego donde el Real Madrid solo acumula 1 en Tchouaméni, y es por ahí donde el Barça de alguna manera pues ya consigue generar constantes superioridades numéricas que permiten pues deshacer esa defensa del Real Madrid. Lo vamos a volver a ver una vez más, pero fijaos cómo Olmo juega por aquí, Ferran juega por aquí, Rafinha juega por aquí. Obviamente Tchouaméni no puede estar sobre Ferran y Rafinha a la vez, ni sobre Ferran y Olmo a la vez, por lo tanto siempre va a haber un jugador libre. Por ejemplo, aquí si Íñigo recibe y Tchouaméni está con Ferran, nadie salta con Rafinha y Íñigo puede combinar con el futbolista brasileño, por lo que constantemente el Barça encontrando superioridades a partir de ese 4-1-4-1 del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Para acabar ya con la gran primera parte del Barça, veremos una de las últimas claves de este encuentro, que es el gran entendimiento entre dos jugadores como Ferran Torres y Rafinha. Uno, Rafinha, por su capacidad de buscar constantemente los desmarques al espacio y hundir a la defensa del rival, y el otro, Ferran Torres, de moverse en esos espacios liberados por el futbolista brasileño. Fijaos en esta acción, como es Gerard Martín el que tiene el balón en el costado izquierdo del ataque del Barça, le persigue, le sigue de cerca Lucas Vázquez, y aquí lo que hace Rafinha para que Ferran pueda recibir es irse al espacio, atacando la espalda de Raúl Asencio, entre Rüdiger y el propio Asencio, y en ese movimiento al espacio de Rafinha, Ferran interpreta que donde debe moverse es en ese mismo espacio, en esa misma zona del terreno de juego, para recibir el pase de Gerard Martín gracias a ese movimiento de Rafinha y poder continuar con una acción en la que consigue plantarse dentro del área del Real Madrid y casi generar el primer gol del partido. Y no es la única acción en la primera parte en la que Rafinha se mueve el espacio para permitir que Ferran reciba, porque en esta jugada en la que Koundé tiene el balón en el perfil derecho, fijaos cómo lo que va a hacer Rafinha es atacar la espalda de Fran García, con el único objetivo de que sea Ferran Torres el que aparezca más o menos en esa zona, en ese espacio liberado por el futbolista brasileño. Y ahora en la siguiente imagen lo vemos a la perfección como, una vez Rafinha está haciendo ese desmarque a la espalda de Fran García, Ferran aparece más o menos en la zona libre para que Koundé le envíe un buen pase al futbolista ex del Manchester City y pueda continuar con la acción. Por lo que muy clave también ese entendimiento entre dos jugadores como Ferran Torres y Rafinha, que seguramente pues tampoco han jugado demasiado juntos esta temporada, porque el habitual ha sido Lewandowski, pero incluso en este tipo de partidos es clave la movilidad de Rafinha para encontrar la inteligencia de un Ferran Torres que en ese tipo de espacios reducidos siempre interpreta dónde está la zona libre. Es momento ahora de ver algunas de las acciones defensivas de valor gol de los centrales o jugadores de la línea defensiva del Barça para evitar goles del Real Madrid. Fijaos en esta primera acción en la que Vinicius tiene el balón, como Koundé muy inteligentemente, en lugar de ir con Fran García directamente, porque es el hombre que se incorpora por el costado izquierdo, lo que hace es quedarse muy cerca de Íñigo Martínez para que haya muchas más piernas y así poder evitar el posible disparo de Vinicius. Lo consiguen porque el brasileño, en lugar de chutar, lo que va a hacer es entregársela a Fran García, que es el hombre libre de marca en el costado izquierdo. Y fijaos cómo cuando Vinicius se la entrega a Fran García, Koundé va a recorrer todo el espacio que había, que era bastante, lo va a hacer a toda velocidad para llegar muy encima del futbolista ex del Rayo Vallecano, y no solo llegar, sino lanzarse con todo y desviar ese disparo de Fran García, que debo decir una cosa, pero es una zona quizá algo escorada, pero aquí con un chut, digamos, cruzado, raso hacia el palo, digamos, contrario, que está Chesney, seguramente esta jugada hubiese sacado en gol, porque es una posición muy propicia para cruzar el balón y para que el portero rival no llegue, pero está muy bien Koundé en primera instancia para evitar que Vinicius dispare juntándose con Íñigo Martínez y que no haya ningún tipo de espacio, y luego para recorrer ese espacio que había hacia Fran García, llegar hacia él, y no solo eso, sino luego lanzarse al suelo y en una acción defensiva perfecta evitar el disparo del lateral del Real Madrid. Y luego otro de los centrales del Barça que estuvo a un nivel altísimo es Pau Cubarsí, que además dejó varias jugadas que prácticamente eran de mano a mano de los rivales contra Chesney, y gracias a sus intervenciones consiguió evitar ese tipo de jugadas. Fijaos en esta acción en la que Bellingham inicia la contra con un pase vertical al espacio hacia el desmarque de Vinicius. Sabemos que si ese pase supera tanto a Cubarsí como a Íñigo Martínez, es un 1 contra 1 de Vinicius contra Chesney, porque el brasileño es muy rápido. Por mucho que Íñigo hasta ahí, no va a poder llegar nunca a un jugador tan veloz como Vinicius. Es por ello que es muy importante en esta acción Pau Cubarsí, porque lee a la perfección el pase de Bellingham y en lugar de seguir la carrera con Vinicius, lo que hace es salirse un poco de su zona,
para irse al centro y lanzarse al suelo y poder cortar el balón en el momento clave para evitar que Vinicius ya se plante solo en esa carrera y no solo recupera el balón Pau Cubarsí, sino que en ese momento en el que se lanza al suelo consigue que le caiga el balón a Pedri y el Barça pues pueda recuperar la posesión. Fijaos la expresión de Bellingham con las manos en la cabeza tras esa acción defensiva maravillosa de Cubarsí, porque sabía Bellingham que era una jugada de gol o gol para el Real Madrid, y vemos una más del propio Cubarsí, también muy importante, es un pase de Ceballos en ese momento en el que Vinicius aparece desmarcándose entre Cubarsí e Íñigo Martínez. Fijaos cómo Íñigo está pendiente de Bellingham, Cubarsí de Vinicius, y de nuevo pasa lo mismo. Cubarsí, en lugar de seguir con la carrera con Vinicius, decide anticiparse, parar su carrera, venir hacia la zona por la que va a aparecer el balón, y fijaos cómo se anticipa a Vinicius, recupera el balón y puede continuar con la acción, por lo que son dos jugadas clarísimas de gol para el Real Madrid, porque si Cubarsí no corta esos balones, pues la jugada se convierte en un mano a mano, pero está muy bien el central catalán para evitar jugadas clarísimas del Real Madrid. Es momento ahora de comentar esos cambios del Real Madrid en el descanso, los cambios de Carlo Ancelotti al inicio de la segunda parte, que permiten que el Real Madrid dé un paso adelante importante, porque se va del terreno de juego Rodrigo para que entre Arda Güler en el costado derecho, se va Lucas Vázquez, lo que significa que Valverde pasa a jugar de lateral derecho, como ya ha hecho en muchas ocasiones esta temporada. Además, el cambio clave, por supuesto, es la entrada de Kylian Mbappé y también la de Modric. Con Modric lo que consigues es tener a un jugador muy participativo siempre en la base de la jugada, porque por ejemplo puede venir a recibir aquí cerca de Asensio y permitir que Valverde suba mucho más su posición sobre el terreno de juego, por lo que la entrada de Modric le da algo más de control y sobre todo de salida de balón al Real Madrid, que además ya mantiene a Tchouaméni siempre muy cerca de los centrales y en tareas defensivas. A la misma vez, la entrada de Modric en la base de la jugada permite que Bellingham juegue mucho más por dentro y mucho más cerca de Kylian Mbappé, por lo que ahora el Madrid ya no solo tiene a Vinicius como amenaza más grande al espacio, sino que tiene también a Mbappé y tiene a un Arda Güler que suele jugar bastante por dentro, significando que por ejemplo Fede Valverde puede ocupar todo el carril derecho y encarar constantemente a Gerard Martín, pero creo que la clave está en lo que te da Mbappé al espacio. Mbappé es un jugador que constantemente puede buscar esto, el desmarque al espacio, para llevarse quizá la marca de Cubarsí, y que por ejemplo Bellingham, que ahora está mucho más liberado, aproveche ese espacio que ha liberado el francés para aparecer por aquí, y es algo que vimos constantemente, pero no es la única manera que tuvo el Real Madrid de hacer peligro, porque fijaos lo que veremos ahora en caso de que el Madrid tenga una jugada en salida de balón de Rüdiger hacia Fran García. Fijaos como Olmo va a ir con Fran, al ir Olmo con Fran, pues Tchouaméni será el hombre libre que va a aparecer aquí para poder recibir el pase. Cuando recibe Tchouaméni, Olmo va a saltar sobre él, pero el Madrid, por ejemplo, pues lo que puede hacer en este caso es, por un lado, quizá Bellingham darle una línea de pase a Tchouaméni, De Jong saltaría con el futbolista inglés, quizá Mbappé podría venir aquí haciendo que Lamine pues pueda quizá intentar cerrar ese espacio para que no haya pase de Tchouaméni hacia Mbappé. Creo que el Barça en esas ayudas entre centrocampistas y extremos lo hace bien, cerrando espacios por dentro, pero al cerrar esos espacios por dentro permites que Vinicius reciba pegadito a la banda, y no solo eso, sino que cuando Vinicius recibe y es un jugador tan bueno en el 1 contra 1, claro, el lateral del Barça salta sobre Vinicius, Koundé salta sobre el brasileño, y fijaos lo que pasa aquí. Se ha generado un espacio muy grande entre Koundé y Cubarsí en esta zona, cuando pasa una moto aquí por casa, pero bueno, fijaos cómo se genera ese espacio muy grande para que, por ejemplo, aquí Mbappé ataque el espacio y Vinicius se la puede dar al futbolista francés, que es muy rápido, y fijaos como ya Mbappé se planta en una situación de 1 contra 1 contra Cubarsí, por lo que los cambios de Ancelotti fueron muy buenos. Por un lado, meter a Modric para darle más control y más salida al Madrid, liberar la posición de Bellingham jugando en esta zona de 3/4 de campo, que es por donde mejor se le da, meter a Güler bastante por dentro para que Valverde ocupe ese costado derecho y permitir que Vinicius ahora ya siempre juegue pegado a la banda izquierda para que Koundé salte con él y aparezca justamente este espacio de aquí en esta zona por la que Mbappé puede constantemente atacar, llevarse la marca de Cubarsí, permitir que quizá Bellingham llegue solo desde segunda línea.
Y acabamos el vídeo viendo los cambios finales de Hansi Flick en un momento donde el Madrid estaba mejor que el Barça. De hecho, parecía que incluso podían ganar la final, pero vuelve a intervenir el técnico alemán con cambios, yo creo que muy acertados y alguno que otro sorprendente, porque, por ejemplo, da entrada a Íñigo Martínez en el costado izquierdo para jugar como lateral en lugar de Gerard Martín, es decir, entran jugadores como Gavi, Fermín al terreno de juego, pero uno de los cambios de, ya no de posición por posición, pero que vemos como Íñigo Martínez pasa a jugar en este costado y por lo tanto el Barça pierde más incorporaciones de Íñigo porque no es un jugador que llegue tanto quizá como Gerard Martín o como podría hacerlo Héctor Ford. Entra Araujo, que es muy importante para parar los constantes desmarques de Mbappé. El Barça, como hemos visto antes, estaba sufriendo mucho con los desmarques al espacio del francés. Con la entrada de Ronald Araujo consigue Flick que Mbappé participe mucho menos y que constantemente Araujo le iguale esas carreras para que nunca pueda plantarse solo ante Chesney. Además es muy importante, por ejemplo, que entren Gavi y Fermín, ya no solo por el físico, la gran capacidad de recuperación de balones en 3/4 de campo, sino por sobre todo su capacidad de buscar el espacio en situaciones en las que, por ejemplo, quizá pues Lamine Yamal pueda recibir un balón en este costado y cuando lo recibe, hemos comentado que el lateral del Madrid salta sobre el poseedor del balón porque es un jugador de mucha calidad, Lamine Yamal, de ahí que se abra ese espacio entre central y lateral del Real Madrid. Y Fermín precisamente es un jugador que puede atacar ese tipo de zonas del terreno de juego, zonas entre jugadores del Real Madrid, y justamente pues un jugador como Fermín puede llegar a jugar por esta zona en la que podría recibir un buen pase de Lamine Yamal y continuar con la acción, con Rudiger ahora así saltando sobre él, pero quizá con la aparición de segunda línea de Ferran Torres para poder recibir el pase de Fermín López, por lo que los cambios creo que le dan otra cara al Barça, ya no solo en la capacidad de trabajo de Gavi y de Fermín y en la de recuperación de Araujo sobre un Mbappé que constantemente busca esos movimientos a la espalda de la defensa, sino sobre todo por la capacidad de Fermín, de Gavi, un poco lo mismo en el otro costado. Si Rafinha se abre con Valverde yendo por él y Asensio está más pendiente de Ferran que de otra cosa, pues el que ahora puede aparecer en el otro costado al que está Fermín es Gavi, con un desmarque hacia esta zona y también pues llegar con mucho peligro al área contraria de Courtois, por lo que los cambios de Flick ya no solo van orientados a parar un poco la hemorragia que sufría el Barça con Vinicius, Mbappé y Bellingham, sino también en ataque contar con dos jugadores como Gavi y Fermín que constantemente sin balón buscan desmarques en los espacios libres. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado muchísimos detalles del partido, que no es para menos porque dejó muchísimas cosas a analizar. Hemos visto la gran primera parte del Barça, donde es muy superior al Real Madrid, la posterior reacción tras el descanso de Carlo Ancelotti con los cambios de Mbappé, Modric, Arda Güler y compañía para igualar el partido e incluso decantarlo por momentos a favor del conjunto blanco, con esa gran capacidad que tiene Mbappé de ir al espacio, con la posición de Vinicius ahora mucho más pegada al costado izquierdo, pero como es de nuevo Hansi Flick el que con los cambios, y además algunos cambios sorprendentes, porque también quitó al final a Pedri para dar entrada a Eric García, aún así ese cambio también le salió muy bien, porque Eric estuvo muy bien en la recuperación y en un momento en el que el partido quizá ya no pedía tanta pausa como la que te aporta Pedri, sino que lo que pedía eran piernas, eran físico, y con jugadores como Eric, Fermín, Gavi y compañía, pues consiguió igualar las tornas e incluso ganar el partido, por lo que el Barça se hace con su segundo título de la temporada, creo que de forma merecida, en una final que estuvo más igualada de lo que podía parecer, sobre todo tras un buen dominio inicial del Barça, pero como Ancelotti consiguió que el Madrid igualara las fuerzas en la segunda parte, finalmente creo que el Barça ganó con merecimiento porque fue mejor, yo creo, en más momentos del partido. No fue quizá el partido más brillante, pero sí que demostró que este Barça, incluso cuando está contra las cuerdas porque perdía 1-2, consigue rehacerse, darle la vuelta al marcador y hacerse con el título de la Copa del Rey. Ahora viene la Champions, el partido el miércoles, y es un partido, yo creo que distintos con el guión, ante un equipo mucho más defensivo incluso que el Real Madrid, como es el Inter de Milán, así que también será otro encuentro bastante complicado para el Barça, pero un equipo que viene claramente con la flechita para arriba. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.